Bueno, siguiendo el proceso de desarrollo, em, siguiendo el proceso de desarrollo de este tutorial, el siguiente paso sería explicar cómo, cómo nosotros creamos una jerarquía de vistas. Ahora mismo no puede ser que cada vez que haga un motor, que teóricamente el motor también tiene que ser un elemento más o menos genérico, tenga que poner manualmente panel 1, paint, panel 2, paint. Esto, por ejemplo, no se debería hacer. ¿De acuerdo? ¿Cómo normalmente en el desarrollo hacemos esto? Ahora vamos a hablar de un concepto que es un poco avanzado, pero es importante que se entienda. Vamos a aplicar recursividad. ¿De acuerdo? Para llegar a eso, antes vamos a definir un poco cómo se estructura la jerarquía de elementos visuales en un view. Lo más óptimo es intentar obviar al máximo el uso de recursividad, pero por desgracia, en el caso del pintado de vistas es muy difícil no utilizar recursividad. Seguramente hay alternativas, se puede usar llamadas while n, pero es muy complicado, ¿de acuerdo? Y al final acaba siendo contraproducente. ¿Por qué vamos a usar recursividad? Es muy sencillo. Si nosotros pensamos un poco en el desarrollo de vistas y en los elementos básicos de, por ejemplo, en Java, cuando se vio border layout y grid layout y etcétera, los paneles son padres de, por ejemplo, los elementos visuales como labels, text field y tal, hay que insertarlos dentro de paneles utilizando un layout determinado. Entonces, el panel o el window es padre de los elementos internos. Y la importancia de hacerlo recursivo es porque lo que hay que hacer siempre es pintar el hijo más, el más menor, el más pequeño, es decir, hay que siempre pintar primero las extremidades del árbol y ir subiendo. Es decir, primero se pintan los text field y luego, si tengo un panel donde tengo text field, únicamente text fields, entonces primero se pintan los text fields y luego se pinta el panel. Perdona, al revés. Primero se pinta el panel y luego se pinta el text field. La razón principal es porque que en el caso nuestro, nosotros pintamos primero, si os das cuenta, el panel 1 y luego el panel 2. Y el panel 2 se pinte sobre el panel 1. Entonces, si consideramos, por ejemplo, que por ejemplo, el rojo es un text field y este es un panel, ¿okay? Entonces, lo primero que hay que pintar es el padre y ir bajando en el árbol, ir pintando cada vez más los hijos y los hijos. Cada vez que bajas por el árbol, pintar los componentes visuales. Por eso es importante utilizar recursividad, porque no hay realmente alternativas. Cada padre va a tener múltiples hijos, y cada uno de esos hijos puede tener más hijos, y cada uno de esos hijos puede tener más hijos. Entonces, navegar en un árbol en estas características es que hay que pintar primero los abuelos, luego los padres, luego los hijos, en ese orden. Entonces, la única forma de hacerlo es combinando recursividad con un for en cada generación. Si el padre tiene 3 hijos, se pinta primero el padre y luego los 3 hijos. Pero antes de pintar los 3 hijos, se pintan los hijos del primer hijo. Y luego el hijo del primer hijo del primer hijo, del primogénito. Entonces se va bajando hasta el último primer hijo, a la rama más de la izquierda, y ahí se va subiendo y bajando, y subiendo y bajando, hasta pintar todo de forma ordenada. ¿De acuerdo? Es indispensable el uso de recursividad. Entonces, para poder usar recursividad, para poder hacer este tipo de relaciones, vamos a definir dos elementos en el motor. Uno, ya lo estoy poniendo, un diccionario, un hash map o un map, ¿sí? De views. Que por un lado tiene un string, que ya voy a explicar lo que significa, y por otro lado un view. Si os acordáis, todos los elementos virtuales heredan de view, lo que implica que independientemente, él no tiene que realmente saber cuál es el elemento visual que está pintando. Va a llamar única y exclusivamente al start, al paint y al update del view. O sea que él realmente no sabe lo que está realmente pintando el motor. Él solamente sabe que es un view. Por eso hicimos una clase padre view. El segundo elemento que vamos a crear, que vamos a necesitar, es un diccionario, un hash map, que relaciona, en este caso string con string, que voy a explicar lo que es, que te dice el padre y sus hijos.
El segundo string realmente no es un string, debería ser un array. ¿De acuerdo? Y es realmente un array de strings. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo como debe ser. Ok. 17. Bueno, aquí el problema que hay es que no se puede poner así. Vamos a ponerlo así. A ver si ahora me deja. Es que 16. Ok, vale. Hay que importar. Okay, ya vamos a tratar. Como estoy utilizando el objeto view, como metió ahí el error, hay que importar el view. Los views se encuentra la carpeta views, view. Eso ya lo puedo hacer. Aquí dice 18. Bueno, esto ya lo vamos a solucionar. Ok, entonces, debería hacer de tipo string. ¿Qué significan los strings en el primera variable? Esto es el ID del view. Si os acordáis, ya les dije antes, el view tiene una variable que se llama UID y que me permite identificar el view como un elemento único. Cada elemento visual que herede de view se le va a generar un UID propio. ¿Ok? Lo siguiente sería crear la variable. Con este elemento aquí lo que voy a tener es un hashmap de los views que tengo en mi motor creados. Esto va a ser un hashmap plano, es decir, no es para usar recursividad, es simplemente para tener a mano todos los views y buscar los views, ¿sí?, en el momento de que tenga su ID. Digamos que quiero encontrar un view determinado, solamente tengo su ID, pues le pido, devuélveme el view con este ID. Me va a devolver un view. Bien. Las relaciones son lo que lo comenté antes. Aquí va a estar el ID del padre y aquí van a estar los ID de los hijos. Y cada vez que se pinte, porque en cada ciclo lo que va a hacer es recorrer este hashmap, le va a pedir el padre y los hijos, y los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos, y de allí, etcétera, y etcétera, etcétera. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar una método que inserte una view, eh, un hijo y un padre, ¿vale? Y, lógicamente, los que nos devuelvan los hijos. Eso lo vamos a ver en el siguiente paso.